nombre es Yasmin Angulo y soy de Hablando Claro. Y mi nombre es Lorena Vázquez y también pertenezco a Hablando Claro. El día de hoy tenemos a un invitado especial que es Sebastián Alanya. Sebas es un periodista y un escritor peruano. ¿Cómo estás, Sebas? Un gusto tenerte aquí. Hola Jazz, hola Lorena, muchísimas gracias por invitarme a su espacio y su segmento y yo feliz de hablar del tema de hoy que va a ser política y un poco de opiniones de la juventud, así que encantadísimo haré la entrevista. Lo que sucede es que siento que la política peruana es muy prematura. Siento que no tenemos, o al menos los jóvenes no sentimos que tenemos a un partido que nos identifique totalmente, ¿no? Eh, ya han salido los candidatos a la presidencia y definitivamente son más de lo mismo. O sea, tenemos a Ollanta, tenemos a Keiko Fujimori, tenemos a Julio Guzmán, ahora con Somos Perú tenemos a Salaverry, que ya hemos visto su desempeño como presidente del Congreso, bueno, de los tantos congresos que hemos tenido estos últimos tiempos. Entonces, definitivamente optamos por votar por un candidato más que por el partido, por lo mismo de que en realidad los partidos son siempre los mismos. Entonces, sí, pues no tenemos muchos más partidos, no hay partidos establecidos y en la política es muy importante eso, votar por partidos establecidos, con trayectoria, con experiencia y no por partidos nuevos. Lamentablemente no hay nuevos y la experiencia se gana cuando alguien es nuevo y como cuando nosotros salimos de la universidad y nos piden 5 años de experiencia y nosotros como que, bueno, somos practicantes, tal cual. Los partidos tienen que crecer, tienen que seguir adelante y seguros de sus convicciones y es por eso que los jóvenes votamos por un candidato y no por un partido. Sí, definitivamente. Para mí, ver a tantos jóvenes como yo, tengo 23 años, no soy tan viejo, comprometidos, ¿no? Comprometidos, que salgamos a marchar, que nos enteremos, que nos informemos y que queramos estar informados, porque hay una gran diferencia entre tener la información en la mano y querer leerla y querer estar informado. Lo hemos visto con la gran marcha nacional en contra del régimen de Merino, casi un Nicolás Maduro, y también a favor de la lucha de los hermanos agricultores, ¿no? Entonces, hemos visto 2 movimientos sociales que han pasado en menos de un mes y que los jóvenes han alzado su voz, ¿no? Si bien lo de los agricultores no fue tan fuerte, porque definitivamente no sucedió en Lima, hubo muy poca conexión de repente con el sentir de los agricultores, por lo mismo que igual somos jóvenes, estamos aprendiendo y estamos aprendiendo a cómo funciona la política y cómo funciona el mundo y cómo funcionan las desigualdades sociales en el Perú, pero siento que igual nos hemos comprometido con esa lucha e igual hemos concientizado sobre eso, ¿no? Si bien es cierto, no se vivió la euforia de salgamos a las calles, marcha nacional, hubo un muerto, hubo un fallecido, y no se vivió la misma euforia, pero yo creo que no por eso debemos desestimar a la generación bicentenario, sino al contrario, entenderla como tal, como jóvenes que seguimos aprendiendo y seguimos en constante aprendizaje, captura de información, etcétera, y que cada vez nos comprometemos más, ¿no? Igual hubo marchas, perdón, no tan multitudinarias como las primeras, pero las hubo, y en redes sociales yo vi un montón de información. Entonces, yo creo que sí, la esperanza es lo último que se pierde y yo tengo mucha esperanza en la generación del Bicentenario. Siento que sí podemos lograr cambios, lo hemos hecho un montón de cambios, por más que alguien diga no, que no sé qué cosa, o sea, hemos hecho renunciar a un presidente ilegítimo para nosotros, hay que decir esos términos, porque al fin y al cabo el Tribunal Constitucional lo consideró legítimo y hay que respetar la división de poderes. Y lo hicimos, ¿no? E hicimos respetar nuestros derechos, nuestro derecho a levantar la voz, a opinar y a exigir las cosas que nosotros demandábamos como pueblo, ¿no? Entonces yo tengo mucha esperanza con la generación bicentenario y definitivamente sí, o sea, los cambios se están haciendo, se han hecho y se van a hacer.
Sí, definitivamente. Es como un tipo de relaciones públicas, ¿no? Como cuando estás en relaciones públicas, no sé, trabajas en una minera y dices, ay, quiero hacer responsabilidad social, pero también quiero ganar reputación e imagen. Entonces, son dos beneficios, un win-win. Lo que yo hice fue lo siguiente, yo tengo mis convicciones clarísimas y son en pro a los derechos humanos, en pro al bienestar del país, en pro al pueblo y a la comunidad, etcétera. Y definitivamente me di cuenta en estos últimos meses que mi opinión ya no solamente estaba siendo tomada como, ah, Sebastián, ¿qué tal? El lector, el booktuber o el autor, no sé, cosas, sino como algo bien, bien, oye, Sebas, tienes razón, oye, Sebas, gracias por informar esto, me has hecho pensar, ¿no? Oye, Sebas, me parece bravazo lo que estás haciendo porque en verdad yo no estaba tan informada, yo no vi los noticieros y tú me estás informando. Entonces, ahí yo vi una oportunidad. Yo no voy a mentir y decir que no, o sea, lo hice con mucho desinterés y con muchas ganas de apoyar a la información, pero también dije, caramba, esto a las personas les está gustando y tengo que seguir haciéndolo porque me gusta y porque es importante para nuestro país y porque de alguna forma u otra puedo aportar mi granito de arena para la generación bicentenario. Entonces, decidí hacerlo, decidí transmitir información. Ahora mi parrilla de contenido de Instagram es de lunes a viernes a las 6:30, mis noticias en 15. Los sábados recomiendo libros y los domingos escribo en mi blog. Y encima tengo mi chamba, que trabajo en América Noticias y Canal N. Entonces todo el rato estoy viendo las noticias, todo el rato estoy en constante aprendizaje. Y eso, ¿no? Yo creo que todos podemos aportar nuestro granito de arena y eso es lo más importante. Entonces yo creo que sí, que los jóvenes se han visto más inmersos en el mundo de la política y por ende han empezado a seguir a más personas que hablen sobre eso de forma sencilla, que creo que es lo que buscan todos y como comunicadores, nosotros tres debemos lograr, ¿no? Debemos lograr que las cosas densas pasen a ser sencillas y que todo el mundo las entienda. Yo creo que no los va a favorecer en nada. O sea, esta generación es la generación despierta. Es la generación que no va a dejar pasar ni una gotita de agua por esa rejilla que antes todos tenían que, bueno, nos agarraban de tontos. Yo creo que no, que vamos a estar muy alertas, seas del Partido Morado, seas de Somos Perú, seas de Fujimorismo, etcétera. Yo creo que lo que se van a enfrentar los candidatos de este 2021 en abril va a ser una generación realmente informada eh, y a la vez muy poco decisiva, porque al fin y al cabo vamos a estar tan informados que nos vamos a desalentar de repente con varios candidatos y al final no nos vamos a tener opciones y muchos van a optar por el viciado, por el blanco, etcétera. Eh, pero yo creo que mi chamba está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo muy como, ¿qué puedo aportar yo? Siempre yo lo veo como, ¿qué podemos hacer uno desde nuestra posición? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y yo me he comprometido totalmente a seguir informando, me he comprometido a eh, transmitir todo lo que los candidatos ofrecen, todo lo que los que candidatos tienen o no tienen antecedentes penales, judiciales, policiales, que son para mí el primer filtro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso yo lo voy a explicar. Yo voy a decir, para mí el primer filtro es descartar a todos los que tienen antecedentes. Y mucha gente dice, pucha, antecedentes policiales, ¿quién no los tiene? No es tan grave, pero yo digo, o sea, en mi cabeza y en mis convicciones, y la gente me sigue por eso, yo digo, para mí eso es importante y yo lo descarto. Entonces, vamos a ir eliminando poco a poco ya, eso vamos a hacerlo en marzo, en abril, para no ir adelantando. Y para que esté fresco también, porque de nada me sirve hablarlo a hoy y en mis redes sociales, cuando yo sé que nosotros los jóvenes vemos tantas cosas en redes sociales que de pronto en abril estamos viendo gatitos y nos olvidamos de las elecciones. Pero nada, ese es mi chamba, ese es mi compromiso y yo siento que sí, que los candidatos presidenciales, congresales y del Parlamento andino van a tenerlo súper complicado porque esta es la generación despierta y esta es la generación que va a estar atento a cada uno de sus movimientos, ¿no? A ser muy favorable, ¿no? Para mí siempre la información es poder. La información es poder en cualquier sentido, ¿no?
la información también verídica, información confirmada, información real, también esa es nuestra chamba, de no difundir cosas cuando no están verificadas. En las marchas hubo bastante de esas cosas, ¿no? Por ejemplo, un desaparecido que era mentira, o sí, que fueron balas y fueron perdigones, o fueron canicas, y a pesar de que obviamente la situación es gravísima, o sea, perdigones y canicas son cosas graves, pero más grave es una bala, ¿no? Entonces también la desinformación es algo que tenemos que combatir en las redes sociales definitivamente. Eso, la desinformación. Tenemos que combatir también la sobreinformación. ¿Por qué? Porque con la sobreinformación ya vienen como hiladas o de camino lo que es la conspiración, ¿no? Por ejemplo, no sé, sobreinformamos sobre la vacuna y la gente está dándole vueltas a eso y luego dicen, bueno, que el chip, que nos van a controlar, que nos... Entonces ya eso es sobreinformación. Es más o menos, yo pongo un ejemplo muy claro, que es lo que pasa en Perú y lo que pasa en Estados Unidos. En Perú hay desinformación y en Estados Unidos hay sobreinformación. O sea, allá piensan que su candidato tiene una secta de niños, que, ¿me entiendes? ¿No? Eso ya se va, pero por mega ramas. En cambio, en Perú la cosa es un poco distinta. Entonces, esa es nuestra chamba. Yo creo que va a ser unas elecciones muy, muy bonitas de ver y muy bonitas de presenciar, porque al fin y al cabo vamos a ver a más jóvenes activos políticamente. Definitivamente vamos a ver a más jóvenes también inmersos. Vamos a ver jóvenes militantes de repente. Por ejemplo, yo cada vez que hay elecciones, yo soy voluntario en Transparencia, que es una organización que se encarga de observar las elecciones. A mí me gusta hacer eso como actividad mía. Y me imagino que de repente Transparencia, el año pasado, perdón, las elecciones municipales no tuvieron tanto éxito, no tuvieron muchos voluntarios, pero de repente este año más personas se unan y quieran sumergirse en este mundo político, ¿no? Lo cual me parece chévere. O sea, la política está inmersa y se ve en todos los ámbitos de nuestra vida. Ya hemos visto que hay influencers que se desentienden de la política y que no hablan de política porque son de moda, porque son de postres o porque son de no sé qué cosa. Y yo, no, hijita, no, hijito, en verdad, o sea, la política está desde que estás en tu casa hasta donde sales la puerta, hasta donde está tu vecino, hasta donde está la tienda, tu tambo al costado, ahí está la política. Entonces, desentendernos de la política y desentendernos de la información y de lo que sucede en nuestro país es definitivamente desentendernos de nosotros mismos también, ¿no? Y de cómo vamos a avanzar como país y de cómo va a avanzar nuestra generación siguiente, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros abuelos, etcétera. Entonces eso, yo creo que eso es lo más importante. Vamos a ver unas elecciones muy lindas y muy informadas sobre todo, ¿no? Muy cierto, Sebastián. En serio, muchas gracias por tu tiempo, por esta entrevista tan enriquecedora que nos has dado. Nos has ayudado mucho, mucho, mucho en este tema. Pues cuéntanos cómo te podemos contactar para que los chicos te sigan. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, todas las que se puedan imaginar, como Sebastián Alanya. Así que nada, hablo de noticias, hablo de libros, escribo, y bueno, me gusta todo ese mundo relacionado a la cultura, el arte, la moda, la política. Doy mis opiniones muy directas, no me vendo a nadie, aunque trabaje en canales no América Noticias, yo en verdad hablo de todo. Así que eso es lo más importante, ¿no? Mantener nuestras convicciones y la esperanza de las nuevas generaciones, que yo la tengo y yo estoy seguro que ustedes también.